Otra vez feliz sábado para todos, gracias. Queremos saludar a los que han entrado, a la hermana Graciela Salazar de Perú que nos acompaña. Feliz Hermanita, sábado, hermano. feliz sábado, hermana. A nuestro sobrino, mi sobrino, perdón, a Josué, hijo de Gustavo, bienvenido. Y por supuesto también a nuestro querido pastor Gustavo, que accedió obviamente a compartir este tema tan lindo y tan importante como es el ángel de la piedra de molino de Apocalipsis 18. Un saludo, hermano. Saludos a todos, feliz sábado y estamos acá de nuevo. Pastor Gustavo, ¿tú nos escuchas? ¿Me escuchan ahora? Perfectamente, Sí, ahora sí. perfectamente. No te vemos, Bueno. pero te escuchamos. Bueno, ahora ya sale mi imagen también. Un poquito nomás. Solamente mucha gratitud por esta ocasión de estar juntos, compartiendo el estudio de la palabra. Efectivamente, esto vamos a grabarlo. Y yo quisiera sugerir que tengamos más de una serie, varias series, o sea, varios temas. Claro que Hoy tendremos el primero, y en la próxima pues miraremos de tener el segundo también. Ahí va saliendo la imagen. ahí va. Y preparé las imágenes en slide, en diapositiva, para apreciar mejor lo que queremos compartir. ¿Cómo Sí. no? Gracias, Pastor, porque sabemos que, bueno, te ha tocado madrugar. Y eso agrega un valor. Muy bien, ¿No? muchas gracias. No, al contrario. Muchísimas Eh, gracias. Este es un tema apasionante. Cuando lo logramos entender, entiendo que si le captamos la punta del ovillo, empezamos a jalar, a tirar, a tirar, tirar. Bueno, aparecen cosas preciosas. Me hace acordar el texto de Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46, la perla del gran precio, el tesoro escondido. Bueno, así pasa con un símbolo que estaba en Apocalipsis, durante siglos estuvo allí, y que llega el tiempo, en los días finales, casualmente por donde está enclavado la porción del texto bíblico, nos toca jalar la punta del ovillo y mirar y ver que hay mucho material para estudiar, para compartir y especialmente para aplicar, para ponerlo en práctica, ¿sí? Así que entonces, hermanos, si les parece, tenemos una oración que conduzca al estudio de la palabra de Dios. Amén. Amén. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este encuentro que tenemos con los hermanos para el estudio de la palabra de Dios. Oh Dios, necesitamos tu gracia, tu guía, la inspiración del Espíritu Santo para que conduzcas nuestras mentes y a los textos bíblicos, de modo que seas tú quien revele verdades que están contenidas en la palabra. Señor, guíanos en este estudio fascinante del ángel de la piedra de molino. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, quiero primeramente invitarles a que leamos el texto bíblico, el que será tema de estudio. Apocalipsis capítulo 18, versículo 21 al 24. Decimos el ángel de la piedra de molino. Conversando con mi hermano, pues él sugería que en lugar de piedra, el ángel de la piedra sea el ángel de la piedra de molino. Y tiene razón. Y quiero decirles por qué, hermanos. Porque hay una diferencia entre piedra y piedra de molino. Ustedes saben, la piedra de molino es esa esfera enorme de piedra que lleva un hueco adentro. Un hueco especial para que entre el cuello de alguien. Así que ahora vamos a ver el texto de referencia, pero antes leamos Apocalipsis capítulo 18, versículo 21 al 24, y lo leemos juntos. Sí, dice: y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido. Y aquí, hermanos, sugiero que leamos de acuerdo al griego original, es la palabra inmolado, sacrificado. Por lo tanto, tiene que ver con el pueblo de Dios, no tanto con los muertos seculares del mundo, ¿no? Y de todos los que han sido degollados o inmolados en la tierra.
tú lo vas a pagar. Es una forma de decirlo. Otra vez volvemos al texto del versículo 21. ¿Y por qué piedra de molino? Uno busca investigar y qué quiere decir. A la luz de Marcos capítulo 9, versículo 42, se aprecia mejor qué significa entonces la piedra de molino. Ahí aparece el castigo de Jesús para quienes producen confusión en la gente. Miren ahí entonces Marcos 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Vemos entonces que ahora la piedra de molino tiene significado. Pónganle en el cuello, bien pesada, porque efectivamente es pesada, a Babilonia, y húndanla, que nunca más se levante. Ese es el tema de estudio que vamos a compartirlo en varias reuniones. Mis hermanos, para entender mejor este texto, yo quisiera traer unas diapositivas que voy a compartir ahora, no sin antes traer una reflexión. Y es, hace poco estaba leyendo un mensaje en Facebook acerca de un hermano nuestro adventista que él levanta una suave queja, pero no sé si cabe, si es justa la queja. Dice, muchos hermanos están metidos en profecías y no exaltan suficientemente a Cristo. Más o menos la esencia del mensaje, ¿no? Y había quienes apoyaban, amén, hermano, es así, hay que hablar más de Cristo y menos de las profecías. Es cierto que hay un sobreénfasis en algunos hermanos. Pero hermanos, tratemos de equilibrarnos entre nosotros. Ambas cosas nos son necesarias y ninguna en detrimento de la otra. Tenemos que hablar de Cristo y sobre todo Apocalipsis, cuanto más, porque a veces solamente hablamos de profecías. Cristo es el centro del libro de Apocalipsis, es el que revela el Apocalipsis y aparece al final como el Cordero, no tanto como el león de la tribu de Judá, como el Cordero, pero que viene a cobrar allí, a hacer justicia en la guerra del Armagedón, como se describe en el capítulo 19, la bajada del jinete con el caballo blanco y sus ejércitos que le acompañan. Él aparece como Cordero de Dios en el capítulo 17-14. Entonces, hermanos, ambas cosas, el Cordero y las profecías también. Ahí tenemos el texto. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que le acompañan, esa es la gente objeto de la ira de la Trinidad satánica. El dragón, la bestia marítima, la bestia terrestre y de la hueste de reyes y todos los que moran en la tierra que quieren limpiar el planeta de la gente que se oponen a las leyes populares. Así es como va a terminar la película, en la relación de los santos con los enemigos. Pero con estas diapositivas que voy a compartir ahora, el propósito es tratar de mirar el tema del tiempo. ¿Dónde ajustaría en el desarrollo del cumplimiento de las profecías? ¿Dónde encajaría el concepto del ángel de la piedra? ¿Sí? O sea, primeramente, está en el capítulo 18 de Apocalipsis. Hagamos un pequeño resumen entre el capítulo 17 y el capítulo 18. El capítulo 17 muestra de cabo a rabo la agenda de Satanás. El capítulo 18 muestra de cabo a rabo la agenda de Dios. Dos capítulos contrapuestos, podemos decir así. ¿Sí? Entonces, en el capítulo 18, que es de nuestro interés, conocemos los textos, la revelación que aparece allí tan fascinante y preciosa. Capítulo 18, versículo 1, el descenso de la gloria del ángel, el ángel que trae gran gloria con la cual ilumina toda la tierra. Creemos con ello que se cumple la profecía de la lluvia tardía. Luego entonces, voces que se levantan, el fuerte pregón, versículos 2 en adelante hasta el versículo 6 también, con un llamado, salgan de allí, pueblo mío. Luego los juicios de Dios, miramos los versículos 6, 7 en adelante, hasta que se consuma en el versículo 20. Un resumen, porque luego en otras partes se van a dar detalles, como la caída de las plagas, por ejemplo. Y desde el versículo 21 aparece este extraño símbolo. ¿Dónde encaja? Sí, esa es la idea que queremos compartir. Entonces, hermanos, les comparto a continuación estas diapositivas. Será un estudio breve, porque el tema nuestro central es el símbolo del ángel de la piedra de molino. Miremos esto. Este es el desenlace que se espera
caótico, que incluso ya se está cumpliendo en algunos sentidos, con las guerras, desastres por todos lados. Pero gracias a Dios, Dios nos da luz a través de la Biblia y a través del espíritu de profecía. Y hermanos, creo que tenemos que hacer conocer más el don de profecía que Dios nos ha dado para que entendamos mejor este símbolo. Esto es el ángel de la piedra, que está basado en la Biblia absolutamente, pero reforzado con algunas citas de Ellen White que vamos a ir compartiendo. Entonces, con esta primera imagen tenemos los desastres que imaginamos, están ocurriendo y van a ocurrir más todavía. Pero entonces, hagamos un pequeño aporte respecto de qué es eso del espíritu de profecía. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 19:10, texto que ya vamos a mirar. Revela luz de parte de Dios. Miren el texto acá. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Quién dijo esto? En la imagen que miramos al costado, al lado, es el rey Josafat con un individuo desconocido, Jaasiel, un levita, según segundo de Crónica, capítulo 20. Ahí se cuenta la historia de esa famosa frase que estamos leyendo allí. El rey Josafat estaba pronunciando un discurso de ánimo porque se venía una guerra muy grande, 3 pueblos que se unieron contra Jerusalén y estaban todos consternados, empezando por el rey. Clamaban que Dios intervenga, y mientras él dirigía un llamado y la oración también, es interrumpido por este señor Jaasiel, quien comienza a hablar por el Espíritu Santo. Y lo que él revela, mis hermanos, ahí viene un tema sumamente interesante. No es nada nuevo. Él les hace recordar lo que Deuteronomio 30 trae con respecto a enfrentar una guerra y cómo Dios quiere que se prepare el pueblo. Así que las palabras que trae Jaasiel, levita, son las mismas que trae Deuteronomio 30, los primeros versículos. Lo que muestra que el espíritu de la profecía que aparecía en este señor Jaasiel, que apareció allí y después desapareció, no se sabe quién es, de dónde viene, solo que es levita. Eso muestra que cuando Dios revela luz, lo hace guiando a la Biblia, como diciendo, váyanse a la Biblia, ahí está revelado lo que yo quiero que ustedes hagan en estos días. Eso pasó con la experiencia de segundo de Crónica capítulo 20. Fascinante el tema, porque Josafat no le discutió, no se dejó llevar por la voz de este señor que estaba hablando y obedeció. Cuando se le dijo, ustedes quédense tranquilos, paraos, estad quietos, el Señor iba a intervenir. Y así fue, de una manera milagrosa, portentosa, como ya lo revelaba Deuteronomio capítulo 30. En otras palabras, Jaasiel, quien cargaba el espíritu de la profecía, no trajo una luz diferente de la que ya Josafat conocía, lo tenía que recordar. Y en los días finales está pasando lo mismo. Estamos necesitando que se nos haga recordar cosas que ya estaban en la Biblia. Espíritu de la profecía. Miremos, esta expresión ya está en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis precisamente, ¿no? Allí dice, el ángel acompañante de Juan llama profetas, el ángel llama profetas a sus compañeros, los de Juan, compañeros de servicio o consiervos, que llevan el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10, 22:8-9. Por falta de tiempo no vamos a poder leer todos los textos, pero vale la pena anotarlos y estudiarlos. Otra vez el concepto. El ángel que acompaña y que revela las cosas a Juan, llama profetas a los compañeros de Juan, mientras carguen el espíritu de la profecía. ¿Sí? Ahí tenemos el texto. No lo hagas, Juan, no te arrodilles. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, que retienen el espíritu de la profecía. Y hermanos, así fue en nuestro caso como pueblo adventista, que hemos recibido literatura, y así están conocidas varias que solemos leer y sugerir que se lea acerca de los eventos finales. Pero lógicamente, hermanos, recordemos el punto que se dijo al comienzo, retendremos siempre la presencia de Cristo como capitán de las huestes de guerra. Acordémonos de Josué, hermanos, capítulo 5 del libro de Josué. Él estaba por enfrentar la guerra de Jericó. Había que destruir esa ciudad. Dios había ordenado ya la destrucción. Pero apareció nada menos que el príncipe de los ejércitos del cielo. Recordemos el versículo, ahí lo tenemos. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él,
Le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Porque viene con actitud de pelear, con una espada, vamos a pelear, pero ¿quién eres? Y la respuesta, no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adora y le dice, ¿y qué dice mi señor a su siervo? Y las palabras que aparecen acá del príncipe del ejército de Jehová, que responde a Josué, son tan diferentes del ángel que acompañaba a Juan, cuando el ángel le dice, no te arrodilles, no me adores, adora a Dios, a mí no. Acá es al revés. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Son las mismas palabras que Moisés en Éxodo 3 oyó cuando Dios le dijo lo mismo. Sácate los zapatos, los calzados, porque donde estás es santo, allí frente a la zarza. Hermano, estamos hablando del Hijo de Dios, de alguien que es igual a Dios. ¿Sí? Pero es diferente de Dios. Aquí ya lo podemos ver, como un vestido como soldado. Ese es Cristo. Y hermanos, el mismo Cristo, pensando en el post de este hermano que lo publicó en Facebook, pero desautorizando o desanimando el estudio de las profecías. Por eso dije, tienen que ir las dos cosas combinadas. Es el mismo Cristo que comanda las huestes de guerra, porque es nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro abogado. Pero también, recordemos, es nuestro capitán, nuestro general. Hagan lo que yo les pido. De hecho, hermanos, acordémonos que ese mismo general, el mismo príncipe del ejército, dio instrucciones a Josué acerca de cómo tratar el anatema de Jericó. No toquen nada de las riquezas de esa gente. El oro, demás, no toquen nada. Y Acán desobedeció. Y fue muerto por orden divina. Hermanos, ¿acaso ahí vamos a hablar que Dios y el príncipe de los ejércitos de Jehová son severos? No, Él es nuestro abogado, pero hagan caso. Estas son mis instrucciones. No hagan ni más allá ni más acá. Esto es lo que yo digo y vamos a ganar juntos la guerra. Eso lo cuenta Apocalipsis 17:14, que la guerra es contra el Cordero y contra los que le acompañan, los que son llamados, escogidos y fieles. En esta presentación que quiero traer acá, hermanos, esta frasecita acá que puse, quiero remarcarla, ¿no? La Biblia será nuestra fuente primaria y los escritos de Elena White una fuente secundaria. La Biblia será entendida por sí misma, reforzada con pensamientos adicionales de Elena White. Por si este video llega a otra gente que dicen, ustedes se basan en lo que dice Elena White nomás y... No, hermanos, nos basamos en la Biblia, absolutamente, y se refuerza con el espíritu de profecía. Amén. Ustedes notan ahí el último libro a la derecha, Preparación para la crisis final. De ese libro, lo que contiene todo allí son citas, pensamientos que se espigaron de los escritos de Elena White, mucho material, y en el último aparece un cuadro, un recuadro muy bonito, creo que está bien ajustado, que lo compartimos ahora, un bosquejo que lo tomamos de allí y lo adaptamos también, pero en la página 14 de ese libro, ahí aparece ese bosquejo, ¿sí? Solamente que va a aparecer un detalle nuevo, quizás. Eso vamos a mirar en el transporte. Sí. Pastor Gustavo, pero nosotros no estamos viendo las imágenes. Muy bien, entonces. El libro tenemos acá, Preparación para la crisis final, y a continuación, el primer mensaje que dice, Descripción de los eventos del fin. Y luego entonces una línea de tiempo. Esa línea de tiempo abarca todo el tiempo que tenga que transcurrir desde un reciente pasado, hoy y hasta un futuro donde venga el desenlace total de las profecías. El número 1, hoy. No importa la fecha, si fue el año pasado, este año o el mes que viene, es a partir de hoy, ¿qué ocurre? Sabemos que hay un futuro dentro de poco tiempo. Aquí le puse como número 2, la marca de la bestia, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, 16 y 17. Interpretamos como pueblo adventista que se trata de la ley dominical. En todos los casos, hermanos, esto se basa en textos bíblicos. Insisto, es cierto que presenté al comienzo los conceptos del espíritu de la profecía, pero aquí, al mostrar los textos bíblicos, en los que no tenemos tiempo para examinar versículo tras versículo, sino el concepto general es lo que importa. Creemos que en un futuro cercano, no sabemos cuánto tiempo por delante, se producirá la profecía de Apocalipsis 13, 16, 17, acerca de la imposición de la marca de la bestia, que entendemos que se trata de la ley dominical. Cuando ello ocurra,
Ya los textos nos dicen, como Lucas 17, 30 al 32, que hay que abandonar las grandes ciudades. Es interesante porque el texto allí, Jesús pronuncia las mismas palabras que se las dirige a su generación del primer siglo. El que esté en la azotea no descienda, huya, el que esté en el campo sálgase, las mismas palabras, pero en el contexto de los eventos finales. Así que es para tomar en cuenta este detalle, así como se produjo el cerco de Sestio Galo y el cumplimiento de Jesús, sálganse todos de la ciudad, así también cuando se produzca la ley dominical, sí o sí, todo el mundo tiene que salir. Pero el que va saliendo con tiempo, como ocurre ahora, tanto mejor. Se va preparando para que no tengamos que salir a las carreras. Una cosa es huir, salir, correr, y otra es abandonar pacíficamente. O sea, ganamos tiempo preparándonos, como hacen muchos hermanos, y están haciendo bien y aconsejando a sus compañeros también. ¿Qué es la diferencia entre salir y huir? Exactamente, exactamente. Hermanos, ya que traemos este concepto, reafirmémoslo con la experiencia de Lot. Lot tuvo ocasión de salir cuando sufrió el revés de la captura de él y de su gente de Sodoma. Acordémonos de Génesis capítulo 14. Y vino Abraham, el tío Abraham, y logró liberarlos por la gracia de Dios. Luego retorna a Sodoma. Él podía haber salido pacíficamente. Si Abraham tiene conceptos muy duros para con el rey de Sodoma, esto aparece en Génesis 14, yo no voy a permitir que, yo ya juré a Dios que ni una correa de zapato yo voy a tomar de lo tuyo para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Si Abraham se expresa así con respecto al rey de Sodoma, ¿por qué Lot? ¿Qué no supo? Claro que sabía. ¿Por qué no actuó entonces? De tomar distancia. No lo hizo. Entonces, él no salió. Pero cuando vinieron los ángeles y le pidieron que ya que se retire, que se vaya, hubo que empujarlo y tuvo que huir a la carrera. Él dijo, los ángeles dijeron, no vamos a actuar hasta que ustedes alcancen el lugar de protección. Y era correr y correr. ¿Por qué actuaron de esa manera? ¿Notan? Esa es la lección que tenemos que aprender nosotros. Cuando viene la destrucción, hay que salir corriendo. Pero hermano, no necesitamos llegar a ese punto. Bien, en el punto 3 que tenemos en la imagen, dice el fin del tiempo de gracia, de acuerdo a Apocalipsis 22:11, un texto muy importante, donde el Señor ya sella para siempre la tendencia de cada cual. El que es impuro, siga haciéndolo. ¿Te gusta el pecado? Y ok, ya. No peleo más contigo ni mando el Espíritu Santo. Y hermanos, será muy triste el caso de hermanos que iban y venían, que cometen un pecado, se arrepienten, cometen. Es más, hay quien puede escuchar esto y decir, pastor, es muy severo esto, ya me desespero. Hermanos, hay que desesperarnos ahora. Porque llega el momento del decreto, de ese decreto de Apocalipsis 22:11, que ya no hay vuelta, no hay retorno. Por eso hay que pelear ahora, crucificar la carne, nuestra carne, con sus pasiones. Y lo mismo dice el texto, y el que es santo, continúe siéndolo, santifíquese todavía. Así que eso está en un futuro. Pero hermano, ahora hagamos todo lo que haya que hacer para preparar nuestro corazón y especialmente nuestras tendencias, nuestras inclinaciones, nuestras propensiones pecaminosas, ¿no? Ese es el punto número 3. Cuando se cierra la gracia, Dios ordena que los 4 ángeles suelten los 4 vientos, según Apocalipsis capítulo 7. Todo está basado en el texto bíblico, hermanos, y no acá en cita de Elena White. Se basa en el texto bíblico. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué eventos se producirán durante este tiempo de gracia? Hermanos, miremos estos eventos que son necesarios que se produzcan. Ahora, en estos días, tiene que haber revivamiento y reforma. Hermanos que están promoviéndola de una u otra manera a través de sus predicaciones, de encuentros de estudio bíblico, los grupos pequeños, incluso los puestos de avanzada, los cultos que se realizan, tienen que llevar a un revivamiento y cambio en los hábitos, una reforma. En algún momento se producirá, lo que viene a continuación no es cronológico, esto va primero, esto va después, sino lógico. Pero si alguien dice, esto va primero, ok, no hay problema porque no se revela necesariamente qué va primero y qué va después. Por eso decimos, en algún momento del tiempo futuro, se produce un vómito. Así le llama Apocalipsis 3:16 al vómito de la Odisea, o sea, el zarandeo.
yo te voy a vomitar. Recuerden el texto, ¿no? Porque no eres ni esto ni lo otro, sino que eres tibio. Y hermanos, cuando se produzca el zarandeo, de hecho ya está viendo ahora, no solamente hermanos, sino líderes con situaciones penosas dentro de nuestras filas, donde se está permitiendo diálogos con el lobby LGTB. En Alemania es muy conocido, y en otras partes acá en Estados Unidos lo mismo también. Esto cada vez está campeando, está entrando más y más. Esto es signo del vómito, ya no, Dios no va a aguantar más, que va a tener que vomitar. Cuando eso ocurre, hermanos, dejan las filas. ¿Por qué? Muy triste, hermanos. Muy bien, así pues, seguimos avanzando con lo que vienen con las restantes diapositivas. El sellamiento de los 144.000, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 7. Esto se produce antes del fin del tiempo de gracia. Recordemos que la voz del ángel le decía a los 4 ángeles que detengan los vientos hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios, y que fueron 144.000. Si son literales o simbólicos, hermanos, eso es harina de otro costal. Sabemos que... Pastor, Sí. acá José acaba de mandarme un link y creo que lo puedo compartir. A ver, Ahora sí se puede ver. ok. Entonces, si me permiten... ¿Los hermanos lo ven? Sí, se puede ver. Eso. Ahora sí. Entonces, hermanos, si me permiten, yo voy a retroceder. Lo voy a hacer rápido, ya escucharon la explicación, pero para ver cómo están ubicadas las imágenes, ¿no? Ujú. Hablamos, a ver, así arrancamos. Descripción de los eventos del fin, una línea de tiempo. En algún momento se produce el número 1, es hoy. Estamos hoy. Si esto lo enseñé el año pasado, era el año pasado. Si esto es el año que viene, no sabemos cuándo será el gatillo de todos los eventos, pero tenemos que estar preparados y conocerlos también. Dije, en algún futuro se produce el cumplimiento de Apocalipsis 13, la marca de la bestia, que entendemos es la ley dominical, en un futuro cercano. En ese tiempo, sí o sí ya hay que huir. Y ya mi hermano dijo la descripción allí, entre la diferencia entre salir y huir, salir a la carrera, huir, muy triste. Y conté el caso de Lot. Pero si antes, hermanos, y eso tenemos que recomendar a todos, y los puestos de avanzada, tendré alguna palabra quizás, si no es en esta sermón, en el siguiente, respecto del papel de los puestos de avanzada de contención de aquellos hermanos cautivos de Babilonia que tienen que salir de Babilonia y a dónde van a ir, ¿no? Entonces, me gustaría después, cuando tú lo hagas, Pastor, también dar un punto de vista personal y de experiencia con ese tema tan bonito que es al final del tiempo el papel de los puestos de avanzada, según la sierva del Señor. Así es, así es. Entonces, con todo gusto, a ver cuándo tenemos ese momento que ya así vamos a comentar. Bien, entonces, la marca de la bestia, ley dominical. También en un futuro posterior, el cierre del tiempo de gracia, de acuerdo a Apocalipsis 22:11 que se comentó, el que es impuro siga siendo impuro todavía. Ya está el decreto para siempre, queda fijado para siempre la tendencia, la inclinación del individuo, si es a favor de la santidad o a favor de la impureza. Y la tendencia nuestra actual es que vamos y venimos. De allí las confesiones. Está bien, estamos en tiempo, hermanos, y gracias a Dios todavía es un tiempo de gracia, decimos. Pero tenemos que preocuparnos para luchar mucho. Ese es el consejo que Elena White da también en el libro el Deseado, cuando comenta la tentación de Cristo. Lo que Jesús tuvo que padecer para obtener la victoria, ¿no? Y Él la obtuvo para nosotros. Pero no es para que estemos sentados en nuestros laureles, es para que luchemos igual a como Él luchó contra nuestras propias tendencias pecaminosas. Y entonces, en ese tiempo del cierre de la gracia, los 4 ángeles, en los 4 puntos del cielo, reciben las órdenes de soltar los vientos. Y allí sí, si hay tercera, cuarta guerra mundial, no sabemos, pero hermanos, será terrible, porque comienzan las plagas a partir de ese momento. ¿Qué eventos se producirán durante este tiempo de gracia? Es lo que tenemos desde hoy hasta el cierre de la gracia. Es lo que nos va a importar. Dijimos revivamiento y reforma. Tiene que haberlo. Y enhorabuena, hermanos, que haya hermanos que llevan adelante vigilias, abren la Biblia, traen textos del Espíritu de la profecía, los leemos juntos. Quien trae luz, hermanos, miren lo que aparece acá, miren allá. Que el pueblo se caracterice por un revivamiento, luz que haya en los estudios bíblicos. En los cultos de oración lo mismo, hermanos. No solamente traer nuestros propios pedidos, que son muchos,
sino también dedicar tiempo para que abramos textos bíblicos y textos del espíritu de la profecía. Y así Dios revive nuestros corazones. Porque en algún futuro cercano se producirá el gran vómito, que Dios zarandea a su pueblo, como lo había prometido en Apocalipsis 3:16, en el mensaje a la Odisea. Yo no te aguanto, te voy a vomitar porque no eres ni esto ni lo otro, sino que eres tibio. Y dice por qué, allí enumera. Texto muy conocido. También antes del cierre de la gracia, el sellamiento de los 144,000, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 7. Dios no va a perder ni un granito de un santo, de alguien que haya entrado a último momento. Allí la parábola de los obreros de la 11ª hora, hermanos. Ahí se torna importante aquellos que hay que buscar y que Dios señala, y esa generación entra allí y recibe el sello, ya, quedó sellado, ok, cierren la gracia ahora y comienza las plagas, comienza el castigo de Dios. Entonces, en el capítulo 18 tenemos esta figura de la lluvia tardía, Apocalipsis 18:1, a la que llamamos familiarmente el cuarto ángel, en orden a la sucesión de los otros ángeles del capítulo 13. Primero, segundo, tercer mensaje angélico. El cuarto es la lluvia tardía. Luego en los versículos que vienen, 18 del 2 al 7, el fuerte pregón, la denuncia contra Babilonia, llena de demonios, y la denuncia de los pecados que se cometen, así todo tiene que ser denunciado, para que las almas cautivas reciban luz y se salven a último momento. Como bien dice el llamado, y no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Dice 18:5, salgan, pueblo mío, ¿no? Y entonces, antes del cierre de la gracia, también hay un tiempo de angustia previo, que no se compara al tiempo mayor, posterior a la gracia, que el pueblo de Dios tiene que sufrir también. Así que tenemos esto en cuenta, de modo de prepararnos. De allí entonces tiene sentido, más sentido, el texto de Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Hermanos, aguanten, tengan resistencia, aguanten porque lo que se viene, y tenemos el texto también para mirarlo, ¿no? Entonces, consideramos importante, hermanos, que todos los textos bíblicos encajados como corresponde van a dar luz al pueblo para que se prepare adecuadamente. Luego entonces, siguiendo en la proporción de los eventos y el tiempo, en algún futuro posterior viene la segunda venida de Cristo, según Apocalipsis capítulo 19, que describe la venida como el descenso del jinete del caballo blanco, Señor de señores, Rey de reyes, la palabra de Dios y la hueste de ángeles que le acompañan, descrito en el sexto sello, los reyes del oriente que están por bajar y se seca el río Éufrates para dar paso a los reyes del oriente. ¿Sí? Es la segunda venida de Cristo. Entre el cierre de la gracia y la segunda venida de Cristo se producen las 7 plagas de Apocalipsis capítulo 16. Y también se revela el tiempo de angustia, como lo cuenta Jeremías capítulo 30, versículo 7. Tanto que se le llama la angustia de Jacob. Vamos a ver cuándo. Posterior a las plagas, hermanos, de acuerdo al texto tanto de Esther, capítulo 3, versículos 6 al 15, y una cita de Ellen White, de Profetas y Reyes, donde compara el desastre que quiso producir Amán de matar a todos los judíos que estaban bajo su jurisdicción, se fija el día para matar a los santos, para la guerra del Armagedón. ¿Por qué? Porque el concepto de la gente es que ellos son los culpables de las plagas, desastres, porque no guardan las leyes populares. A esa gente hay que hacerlos desaparecer. Ese fue el argumento de Amán cuando él pronuncia su día, busca el decreto para destruirlo, en una carta que aparece, pero es apócrifa. Está en la Biblia de Jerusalén, viene de la Septuaginta. Ahí aparece la carta de Amán, muy bonita, la carta que ordena a Asuero que se distribuya para exterminar a los judíos. El Ellen White dice que así como pasó con Esther, capítulo 3, así pasarán los días finales. Y hermanos, la lógica nos dice que el Armagedón, que busca destruir al pueblo de Dios, también tiene lo mismo. Un día previo, meses, no sabemos cuánto tiempo antes, donde se estudia cuándo producir lo que conocíamos como historia. ¿Recuerdan la noche de la matanza de San Bartolomé? El día de San Bartolomé. El 24 de agosto de 1572.
Ese fue el día en que se decretó. Fueron semanas antes que se venía estudiando cómo matar a los protestantes de Francia, llamados hugonotes. ¿Ok? Será en el día de San Bartolomé. Y llegados esa noche, hermanos, comenzó la matanza terrible contra estos santos llamados hugonotes en ese tiempo en Francia. En ese tiempo, cuando se fija el decreto de muerte, ya hay que huir por donde, buscar dónde asilarse. Huida de las pequeñas ciudades. Recordemos el caso de Lot. Lot quería ir a un lugarcito, a una ciudad pequeña, Zoar, y los ángeles dijeron, está bien, vamos a esperar que llegues ahí. Pero hasta ahí, de ahí tuvo que salirse porque esa ciudad tuvo que ser destruida también. Fueron 5 ciudades destruidas junto con Sodoma y Gomorra, y 3 más. Así que no va a haber lugar seguro para el pueblo de Dios porque Dios va a tener que, primero, proteger a su pueblo, ordenando, salgan de aquí, vayan allá, busquen protección, porque es la joya de Dios para presentarlos en la segunda venida. Ellos, los santos, no mueren. Eso vamos a mirar ahora. Aunque haya decreto de muerte, los santos no mueren. Vamos a mirar eso. Y entonces llega el día de la ejecución del decreto de muerte, el día del Armagedón, ¿sí? Donde allí se busca matarlos a todos. Esa es la guerra contra el Cordero. Pero el Cordero viene y salva a su pueblo, a quienes están elegidos. Recuerden el texto, ¿no? Escogidos, llamados, 17-14 de Apocalipsis. Llega el día, no sabemos cuándo será esto, pero será después del cierre de la gracia. Ese tiempo es llamado como el tiempo de la angustia de Jacob. ¿Sí? Miremos este concepto de la persecución. Desde que se implanta la marca de la bestia en adelante, hasta que se llegue el tiempo de la ejecución del decreto de muerte, hay martirios antes del cierre de la gracia y después ya no los hay. Después del cierre de la gracia no hay martirios. ¿Por qué? Porque no tiene caso que los santos mueran, porque ellos con su sangre no dan testimonio a nadie. Acordémonos de la frase que también Elena White recoge en el Conflicto de los Siglos, de Tertuliano, en el Apologético, capítulo 50. Él tiene una expresión que dice, dirigiéndose a los perseguidores que mataban a los santos, mátennos, que la sangre de los santos es semilla, una expresión que él usó. Efectivamente, los enemigos mataban a los santos de esos días, mártires, y moría uno, caía la sangre y era semilla porque 10 paganos se convertían al ver la fidelidad de esta gente que morían de una manera violenta e inocente también. Morían 20 santos. Imagínense, 20, 200, ¿cuántos que se convertían? Hasta soldados, hay narraciones al respecto también. Famoso, algunas historias también de conversión de los verdugos al ver a los santos cuando eran martirizados. Pero después del cierre del tiempo de gracia, ya no hay martirios. Los santos tienen que ser conservados para llegar intactos, aunque sean hechos jirones, a la segunda venida de Cristo. Así Dios presenta su gran trofeo a aquellos que obedecieron perfectamente la ley de Dios. Bien, durante el tiempo de la ejecución del decreto de muerte, viene la liberación de Apocalipsis capítulo 19, versículos 17 al 21, cuando toma cautivo a la bestia marítima, el falso profeta, capítulo que recomiendo leerlo, está en el Conflicto de los Siglos, acerca de la liberación. No es todavía la segunda venida propiamente, sino los santos allí. Se produce algo interesante, hermanos. Si ustedes se acuerdan la cita que dice, las espadas como briznas, caen como briznas, ya no tienen poder. Era exterminar a esa gente y ya recuperar el mundo, porque se habían producido 6 plagas hasta ese momento. La última es la que destruye totalmente el planeta. Entonces, la liberación es de parte de Dios. Una expresión que aparece en el espíritu de profecía es, sale el sol a medianoche. ¿Qué significa eso? Que el plan comenzó, la matanza, el día en la noche. Ahí tenemos, tal vez, hermanos, vamos a mirar ahí. Yo quisiera tal vez compartir ese pensamiento que está en el capítulo El tiempo de angustia. Leemos un poquito antes del Conflicto de los Siglos. Dice allí, los centinelas celestiales, fieles a su cometido, siguen vigilando.
Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos, en algunos casos, se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Y sigue, hermanos, allí muy bonito, pero especialmente la expresión que el sol sale a medianoche. Ahí nos hace acordar la noche de la matanza de San Bartolomé. Era de noche que comenzó. Y ahí nadie los salvó a los hugonotes. Murieron mucha gente. Aquí también lo mismo. Pero cuando sale a la medianoche el sol, se trastoca la naturaleza. Todo se da vuelta y ya los santos están perdidos. Absolutamente, ya no tienen más poder. Ahí tenemos, miren, la cita también del conflicto de los siglos. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Por eso, hermanos, la asociación con el día de San Bartolomé, porque fue en la noche que comenzó la matanza. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr, nubes negras y pesadas. Noten, hasta ese momento se llevaba una vida más o menos normal, excepto las plagas. Pero destruyendo a los santos, se recuperaba el planeta. Hasta la sexta plaga. ¿Hasta dónde Dios tuvo que aguantar a esa gente, no? Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo, hecho está. Y allí, poco después de eso, ya aparece la segunda venida de Jesús. Bien, mis hermanos, volvemos a las imágenes nuevamente. Entonces, la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 19, y comienza el milenio. Apocalipsis capítulo 20. Entonces, repasemos lo esencial y esto que quiero compartir. En los últimos días necesitamos que haya revivamiento, reforma, se producirá un zarandeo, pero aquí, hermanos, esto es lo que el libro de Fernando Sáenz no trae. Y yo quisiera que sea motivo de discusión entre nosotros. ¿Qué cosa es? El ángel de la piedra de Apocalipsis 18 y la séptima trompeta como tercer ay de Apocalipsis 10 al 11. Con respecto a la séptima trompeta es más conocido. Hay autores adventistas que publican, escriben, se les llama tercer ay, así lo dice Apocalipsis, pero ¿con qué va asociado? ¿O cuándo se produce? Y entonces el tema de estudio que hoy tenemos, el del ángel de la piedra. ¿Sí, hermanos? Así que sirva esto como una reflexión y ya luego se verá en el video aquellos que quieran conocerlo más. Muy bien, hermanos, esto es entonces lo que tenemos de imágenes, entonces paso a comentar lo que tiene que ver con el mensaje en sí. Vamos pues entonces a mirar el texto otra vez de Apocalipsis capítulo 18, versículo 21 en adelante. Mirémoslo. Ahí lo tenemos. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Este es el primer texto, nosotros ya lo hemos leído. Este símbolo del ángel de la piedra, recordemos, varios aspectos. Aparece en el capítulo 18, al final de los días. Tenemos que reconocer que no ha sido suficientemente examinado como para decir, ok, esto se trata acá, o buscar más revelación del espíritu de la profecía para ver si hay más luz sobre este tema. La hermana White escribe, pero muy poco, muy poco. Y autores adventistas escribieron muy poco también. Prácticamente no hay algo que diga, ok, esto miren por dónde va, no. Sino Dios mismo se encarga de ayudarnos a entenderlo con el mismo símbolo. Y es que Apocalipsis 18, 21 trae un símbolo compuesto de porciones de otras partes de la Biblia. Por lo tanto, para conocer la naturaleza del símbolo, tenemos que ir a esas otras partes. Más o menos, déjenme decirlo, como cuando la maestra le pide a los niños que den un mensaje
a través de recortes de periódicos. Entonces el niño va y recorta allí la palabrita, tal palabra de una revista, lo hace en la casa. Y finalmente allí manda un mensaje que se puede leer, pero de recortes, ¿sí? Y se lee el mensaje. Con este símbolo pasa igual. Los recortes, bien, son 4 al menos, hermanos, que son, yo les llamo antecedentes. Esos antecedentes nos ayudan a entender por dónde va a ir este símbolo. Y se va a notar, yo me anticipo antes de mirar los antecedentes, se va a notar algo, que el ángel de la piedra es uno más, o el principio en sí, de los amonestadores que Dios levanta cada vez que se va a producir una destrucción. Mírenlo, antes de mirar los antecedentes, los textos que nos van a ayudar a entender la naturaleza de este símbolo. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 al 16, miremos cómo Dios obra en favor de sus hijos, que los tiene que castigar, pero Él hace algo antes. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero ellos hacían escarnio de los mensajeros. Imagínense, hermano, ¿eran mensajeros que predicaban del amor de Dios? Creo que sí, pero mucho más de las calamidades de Dios. Porque Dios, o sea, cuando hay que llamar la atención a alguien, hermanos, hay que hacerlo en voz tronante, severa, o sea, siempre cuidándonos el genio, que la gente escuche, no tenemos que estar airados ni nada por el estilo, pero el contenido del mensaje tiene que ser tal que despierte las conciencias por la destrucción que se viene. Miremos ahora. Ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y a continuación habla de la invasión de Nabucodonosor y la destrucción. Así como este caso, vamos a ver que Dios envía permanentemente mensajeros para advertirles a su pueblo que Dios los va a castigar. El primer antecedente que encontramos de este tipo, yo digo, es la naturaleza del ángel de la piedra de molino. Lo encontramos en Enoc. Enoc, hay 2 capítulos que sugiero que se puedan estudiar, de los varios capítulos del Espíritu de Profecía. Aparece uno el 2 de febrero del libro Cristo Triunfante. Y la otra es la cita de Patriarcas y Profetas, página 64. Allí se nos narra de Enoc. Muy bonitos los conceptos que tiene. Basado en Génesis capítulo 5, texto que vamos a leer ahora, para mirar antecedentes, y este es uno, Enoc. Génesis capítulo 5, versículo 18 nos narra la familia de Jared, el papá de Enoc. Pero del versículo que sigue va a hablar de Enoc en sí, y cómo él cambió luego del nacimiento de Matusalén. Ahí tenemos el texto. Dice, y fueron todos los días de Jared 900 años, 62 años, y murió, y vivió tantos años Enoc y engendra a Matusalén. Y versículo 22. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Hermanos, ¿por qué sugiero que estudiemos más acerca de Enoc? Hay mucha luz para los días finales. Enoc predicó, por ejemplo, de dejar las grandes ciudades. Él promovía el ir a vivir en las montañas. Y el hombre, pues, produjo una gran influencia en su generación, en sus días, al punto que luego que desapareció, los hijos de Dios, impresionados por el mensaje de Enoc, dejaron de estar impresionados y salen de las montañas y van a los llanos, al valle, y ven las hermosas muchachas, hijas de los hombres, y se mezclan allí. Note, el mensaje de Enoc fue de contención mientras él vivió. Recuerdan el texto de Génesis capítulo 6, la mezcla, la promiscuidad entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Pero Enoc también traía este mensaje. Miremoslo en Judas 14:15, un profeta de calamidades. Nos dice el Espíritu de Profecía que él pudo ver los 2 fines, el fin
por medio del diluvio y la segunda venida de Cristo. Pero miremos el texto acá. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Un profeta de calamidades. Otro tanto fue Enoc. También lo mismo, durante 120 años. Un pregonero de justicia, le llama la Biblia. Como ellos, hermanos, un sinnúmero de hermanos en las mismas condiciones. Vamos ahora entonces luego de ver este principio, a examinar los antecedentes. Dijimos 4 antecedentes. El primero aparece en Jeremías capítulo 51, versículo 59. Estamos hablando de Seraías, que era camarero del rey Sedequías, hermano carnal de Baruc, que era el secretario de Jeremías. Dice el texto acá: palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el 4º año de su reinado. Esto es el año 595 y 594 antes de Cristo, unos 55 años antes de la destrucción total de Babilonia. Y no obstante, el mensaje que Jeremías le da a ahí dice al final, era el principal camarero. Nabucodonosor hizo convocar al rey Sedequías. Se valió de su compañero, el camarero, y se fueron ellos camino a Babilonia. Hay quienes pueden asociar esta visita con Daniel capítulo 3, cuando Nabucodonosor convoca a toda la gente así para que vengan a adorar la estatua. No se puede probar ello, ¿no? Allí en el texto de la Septuaginta dice que es en el año 18 de Nabucodonosor. Por lo tanto, es un año posterior a este de Seraías. Así que, pero es para pensar que cada tanto Sedequías tenía que viajar a ver a su amo, que era el rey Nabucodonosor. Notemos ahora lo que Jeremías le va a encargar a Seraías y cómo se relaciona con el ángel de la piedra de molino. Miremos el texto. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia, que son principalmente el capítulo 50 y 51 de Jeremías, y otros libros, alguna producción literaria grande que Jeremías entrega en manos de este señor Seraías, camarero del rey Sedequías. Miren ahora. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre, ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en el medio del Éufrates. Y dirás: así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Y hasta aquí las palabras de Jeremías. Hermanos, qué interesante, porque esto se produjo en medio del esplendor de Babilonia. Nabucodonosor entra en escena en el 605 a.C., y aproximadamente unos 10 años después, 595 a.C., se produce este hecho. En medio de su esplendor, Nabucodonosor es conocido como el creador de los jardines colgantes de Babilonia, y él gobernó por cerca de 40 años, ¿sí? Entonces, noten, o sea, él vivió como 40 años, pero murió antes, y el gobierno de él fue sucedido por otros que le sucedieron, pero no tuvieron la gloria que acompañó a Nabucodonosor. El punto, el mensaje que yo puedo extraer de acá es: Dios envía a un profeta de calamidades, a un predicador de calamidades, antes de que se produzca el evento, y aunque pasen décadas, Dios ya dio un mensaje: esto yo lo voy a destruir, ¿sí? Ese es un antecedente que tiene que ver con el ángel de la piedra. Recordemos, el símbolo está hecho con los mismos elementos: la piedra que se arroja al mar, al río Éufrates, y palabras duras contra Babilonia, etc. Segundo antecedente, lo miramos en Jeremías, capítulo 25. Si Seraías fue 55 años antes, en Jeremías 25, 1 en adelante, será 19 años antes de la destrucción. Pero en este caso será Jerusalén. O sea, Dios toma una ciudad, la que fuera,
Y a esa ciudad manda su profeta de advertencia. Yo uso la expresión profeta de calamidades porque es la expresión que utiliza un erudito judío, Emil Schurer, cuando describe al extraño personaje de Jerusalén, enviado también por Dios, de una manera increíble, tema que vamos a mirar después, para advertirle de la caída total de Jerusalén. Si el pueblo de Dios no lo estaba haciendo, insisto, ese tema ya lo vamos a escuchar, es el tercer antecedente. Estamos mirando ahora el segundo. Si el pueblo no lo hace, Dios lo hará por medio de las piedras, de una manera extraña lo va a hacer, pero Él lo va a hacer. Miremos a Jeremías ahora, capítulo 25, 1. En el mismo año de la invasión de Nabucodonosor, un poco antes de la invasión, se produce lo que leemos ahora. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, del año 628 antes de Cristo, más 23 años, 605 antes de Cristo, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero ustedes no quieren escuchar. Envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Notemos, hermanos, los profetas que Dios envía, en general, todos son para advertir, cambien el rumbo de las cosas, pues yo los voy a castigar, y bien severo. Sigue más. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y yo no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así dice el Señor: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, Judá, y contra sus moradores, contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca, noten, hermanos, el texto, las mismas palabras que el ángel de la piedra de molino pronuncia en Apocalipsis 18. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado, la voz de desposada, ruido de molino, luz de lámpara. Todo va a desaparecer con el castigo que yo les voy a dar a ustedes. Y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Recuerdan, este es el texto que Daniel, capítulo 9, primeros versículos, estaba estudiando allí poco antes del decreto de Ciro de liberación. Ya había caído Babilonia para el tiempo de Daniel, y entonces Daniel toma Jeremías capítulo 25 y capítulo 29 y estudia allí el tema de los 70 años de cautiverio, sin imaginar que Dios traía luz, pero no sobre ese tema, sino sobre otro, sobre los 2300 días del capítulo 8 de Daniel. Tema fascinante también. Entonces ya tenemos los dos primeros antecedentes para estudiar este tema. Los otros dos, hermanos, que son el extraño personaje de Jerusalén y Jonás, lo vamos a estudiar, si me permiten, en la siguiente reunión que tendremos, que Dios permita cuándo vamos a tener, y seguimos estudiando sobre los antecedentes. No sin antes terminar esta porción con estas palabras de exhortación, pero también de reflexión. Hermanos, este símbolo no ha sido estudiado en plenitud como tiene que serlo, porque Dios lo ha revelado en el Apocalipsis, lo ha enclavado en el contexto donde tiene que estar, los últimos días. Y felices los hermanos que hurgan y estudian y miran y comparan. Amén. Van un texto por aquí, un texto por allá, y van, ¿y esto qué es esto? Y miren lo que aparece acá. Y sacan lecciones, primeramente de los antecedentes. Como dije yo, 55 años antes
le fue dado a Seraías que predique, que lea el libro y que anuncie en voz alta. Si Seraías lo hizo o no lo hizo, no sabemos. Pero era la orden que Dios le daba por medio de Jeremías. Otro tanto con el mismo profeta Jeremías. 19 años antes de la destrucción, del 605 al 586, que fue destruida Judá, Jerusalén, allí entonces también palabras de amonestación. Y otro tanto va a ocurrir con los otros dos antecedentes posteriores que vamos a mirar. En nuestros días, al estudiar este símbolo, hermanos, allí va a venir algo que nos tiene que provocar. Y es, ¿esto qué significa? ¿Que se aplica en algún lado? De hecho, en algún lado se tiene que aplicar. Tiene que aparecer. La aplicación tiene que ver con nosotros. Somos nosotros los que tenemos que poner en práctica lo que el mensaje trae. Si lo aplicamos, ¿estaremos haciéndolo correctamente o fuera de tiempo, o antes de tiempo, o a destiempo? Entonces, ahí es donde tenemos que ejercer todo el cuidado para que aquellos que estudian no den pasos incorrectos, ¿sí? Para eso tenemos que estudiar entre todos y leer los textos y sugerirnos. Mire, hermano, yo sugiero esto, porque entiendo que va por aquí y por allá. Okay. Entonces, todo eso forma parte del estudio. Porque, hermanos, yo entiendo que este ángel, cuya palabra griega ángelos significa mensajero, son mensajeros humanos. A ver, el mensaje del primer ángel era un símbolo, pero le representa gente que predica. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 13 es un símbolo, pero representa gente que predica. De hecho, ya sabemos el nombre y fecha de cuándo se cumplió. El mensaje del primer ángel, entendemos, el pueblo adventista se cumplió con William Miller. Recuerden, Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, se cumplió el primer mensaje con la prédica de William Miller, especialmente cuando se cumple la sexta trompeta, entre la quinta y la sexta, allí 1840 en adelante, hasta 1844, el mensaje del primer ángel. Segundo ángel tiene que ver con el mensaje de amonestación contra Babilonia en aquellos días, antes de 1844, con Samuel Snow, el movimiento del séptimo mes se le llamó, que era la gente que descubrió la fecha del 22 de octubre. Unos 2 meses antes, allí estaban predicando, hermanos, esto es así, miren la profecía, y mucha gente no creyó. Babilonia, denunciar a las iglesias apóstatas. Y el mensaje del tercer ángel representa a predicadores de 1844 en adelante, que son los que van a restaurar las doctrinas del santuario. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, después del chasco, del capítulo 10 al final, allí se les dice, prediquen otra vez, después del chasco, prediquen. ¿Y qué hay que predicar? Capítulo 11.1, la restauración del santuario. Precioso tema para estudiar. Entonces, desde 1844 en adelante, o sea, después del chasco, viene este otro movimiento, posterior a Miller, que lo representan los adventistas del séptimo día, donde se restauran las doctrinas, se enseña la verdad, y especialmente hablar contra la bestia, la abominación desoladora, el desastre que hizo medieval al quitar el continuo servicio de Jesús y poner sus doctrinas abominables. Todo eso tiene que ver con el mensaje del tercer ángel. Pero aquí, hermanos, que en el Apocalipsis 18 aparece otro ángel trayendo luz y predicación. Le llamamos el cuarto ángel. Capítulo 18, 1. Pero 18, 21 aparece otro ángel trayendo mensaje también. ¿Sí? Y allí es donde hay quien diría, ¿será el quinto ángel? Estamos hablando del primero, segundo, tercero y cuarto. Y yo suelo no llamarle así, porque estaríamos hablando de sucesión. Al primero le sigue el segundo y al cuarto le sigue el quinto. No hablemos de quinto, no se usa esa expresión. Más bien un ángel colaborador que Dios puso para algo y eso nos toca a nosotros descubrirlo. Así que ese es un tema interesante con respecto a este asunto. Hermanos, yo les quiero decir que, de paso, en la segunda sesión o más adelante, quiero darles algunas pruebas bíblicas de por qué este servidor considera que este ángel se cumple en cierto momento. Yo eso quiero compartirlo, ¿no? Por supuesto, un momento que está frente a nosotros, o sea, delante de nosotros. No es una cosa pasada. Son expectativas, es alimento para el pueblo de Dios. En
el contexto del capítulo 18, todo el enclave del tiempo del fin. Pero quiero decirles, hermanos, que cuando uno habla de estas cosas, hay hermanos que, no sé, como es nuevo, lo toman mal. Déjenme que les cuente. Yo estuve hace unas semanas de visita, entonces estoy en Arkansas, me fui a California para ver a mis hijos, estuve con ellos, lindo momento. Cuando estuve en la iglesia local, allí, hermano, tuve una charla con el pastor local. Compartí el conocimiento que tengo. Algunas diferencias con su interpretación de las trompetas. Se las presenté también. Muy amable, muy correcto, muy educado, todo bien, todo bien. Cuando regreso a Arkansas, uno de mis hijos me cuenta, papá, parece que te están prohibiendo en Los Ángeles. ¿Qué? Nadie me dijo nada, ni nunca he sido observado. Contreras no puede predicar acá en Los Ángeles, en California. Porque, y entonces, alguien dijo, porque me llaman, soy profeta, hijo de profeta. No, hermanos, o me entendió mal esta persona. No sé, yo me asombro. Bienvenido al club, pastor. ¿Eh? Bienvenido al club. De los prohibidos. Solamente que para entrar al club tengo que, acá en la cabeza, no sé, no me entra, y si no tengo que darme más golpe para que se me abra la mente. ¿Cómo puede ser posible que algo tan simple, y se lo expliqué muy claramente? Esto es un estudio bíblico, de ningún modo pretendo semejante título, no. A lo sumo lo que suelo decir es, y se lo dije a él, yo traigo la primera interpretación, que se la quiero comentar luego, y usted, mírelo, me trae la segunda interpretación, y todos nos encolumnamos detrás del símbolo. El símbolo es el capitán. Ahí está el símbolo. Contreras lo entiende de esta manera. Este pastor lo entiende de otra manera. Y de otra manera, perfecto, pero discutámoslo. Y no que llegó aquí el profeta de los profetas. No, hermano. No, él no usó esa expresión, pero usó algo parecido que mi hijo me hizo notar y dije, si así me hacen conocer en la organización, en la conferencia donde yo me moví allí y me están censurando, hermano, bienvenido, no tengo problema, no me avergüenzo de estudiar la palabra de Dios. Lo mismo digo ahora también. Amén. Amén. Al estudiar la Biblia, dejemos que sea el Señor nuestro director, nuestro amo, nuestro maestro. Amén. A Él nos debemos, al texto que está allí. Él es el que impone el versículo, y no porque lo dijo fulano. A veces hasta me dicen, pero esto usted debió pasarlo por un centro de estudio capacitado adventista antes de largarlo al mundo, al público. Hermanos, yo intenté hacerlo ya años atrás, porque esto lo conozco de hace décadas atrás, y fueron amables en la respuesta, pero me decían, hágalo, condénselo porque no tenemos tiempo, ok. Y hermanos, a veces ellos quieren así, 1, 2, 3, listo. Esto va más allá porque esto hay que internalizarlo. Por eso cité el caso de Enoch, para ilustrar lo que quiero decir. Déjame que cuente una ilustración. Quiero contar, para entender este tema, por qué tiene que ser varios temas sobre este tema del ángel de la piedra. Me pasó con la doctrina del juicio investigador. Yo estaba en las clases de teología, vino el profesor y abordó el tema. Pero lo hizo de un modo tan especial que yo no lo había visto antes, y es una de las doctrinas que más amo. Cuando él dijo, hay gente que critica la doctrina del juicio investigador ignorando que es bíblica. Miren ustedes cómo Dios siempre, antes de aplicar una sentencia, hace una investigación, hace un juicio investigador. Es el caso de Adán y Eva. Dios sabía que habían pecado, pero él hace la investigación por medio de preguntas. Adán, ¿qué hiciste? ¿Por qué dices que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol prohibido? Sí, Dios ya sabía. Lo mismo pasa con Acán. Acán, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué sé yo? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Dios lo sabía porque luego le dice, he aquí la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Así que Dios lo sabía. De Caín. Perdón, eso de Caín. A veces la mente va más rápido que o las palabras. Entonces, cuando uno va ganando años también. Entonces, hermanos, si uno empieza a examinar, es como quien le da la punta del ovillo. Empieza a hurgar. Va a encontrar, y efectivamente, ejemplos tras ejemplos. Es el caso de Sodoma y Gomorra. Otro ejemplo de juicio investigador. Con las preguntas de Abraham.
Si hubiera 50 justos, Señor, ¿no perdonarías? Si los hay, sí, pero no los hay. Bueno, 45, 40, 30, 20. Entonces, eso es juicio investigador. Dios ya investigó. Por lo tanto, hermanos, así como ocurre con esta querida doctrina del juicio investigador, lo mismo pasa con el ángel de la piedra de molino. Cuando vemos que es un principio de Dios, ¿cuál es? De amonestar con tiempo al pueblo culpable antes de su destrucción, Dios envía sus mensajeros. Mírenlo en esta parábola de Jesús, último texto que leemos de Mateo capítulo 21, la parábola de los labradores malvados. Podemos leer del versículo 31 en adelante la parábola. Siguiente versículo. Mire, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y conocemos el resto de la parábola, hermanos. Yo quiero invitarles a aquellos que lo sienten en su corazón, que formen parte de esa hueste de siervos que salen al mundo a amonestar. Amén. Amén. Así nos encolumnaremos detrás del símbolo del ángel de la piedra de molino, porque él vino para eso, vino para, diciéndole, esto te va a pasar, no más luz, no más arte de oficio, no más gozo de esposo, tal lo que leíamos de Jeremías 25:10. ¿Saben, hermanos? Cuando ocurre esto, hay quienes no les agrada, porque dicen, mira, si tú traes ese mensaje de calamidades, los adventistas seremos conocidos como un pueblo sensacionalista. Debemos ser conocidos por medio de nuestras obras de amor, del bien que hacemos cuando hay inundaciones, terremotos. Así se nos conoce la gente. Y es cierto, hermanos, hay obras de amor que hacer. Pero yo dije hace rato, aquellos que sientan la vocación. Si hay quienes sienten la vocación de hacerlo mediante las obras de amor, hágalo, va a contribuir con inundación, con terremoto, escribe lindas cartas a los presos, adelante, adelante, hágalo, según lo que usted siente en su corazón. Pero hay quienes sienten de otra manera. Y no juzguen unos a otros, ni estos a los de acá. Si uno siente de formar parte de esa gente a quien Dios dice, quiero servirme de ti. Le pasó a Amós, es otro predicador que no le fue bien. Él vivía trabajando en lo suyo, allí como se le acusa a Amasías, su enemigo, el sacerdote de Samaria, y le dice, vete de aquí, come tu pan allá, profeta, vete. Que... No, yo no soy profeta, yo soy boyero, ni hijo de profeta, yo recojo higos silvestres, pero Dios me mandó a decir esto. Y además él vivía en el sur, en Tecoa, y lo mandaron al norte, a Samaria, al punto que Amasías, su enemigo, le podía decir, mira, ¿por qué molestas acá? Vete a predicar entre tu gente, allí, alarma a la gente, dile las cosas, pero acá no. Hermanos, miren el texto, yo quiero leerlo porque les quiero animar, esto es una exhortación, a aquellos hermanos que sienten en su corazón y anhelo que Dios vaya levantando más y más hermanos con ese corazón, como el de Amós, que tengan gracia en su alma, poder, convicción y un llamado para formar parte de la hueste de los hermanos que irán detrás del símbolo del ángel de la piedra. Dice, Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá y no profetices más aquí en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces responde Amós y le dice a Amasías, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, a ti cuida bueyes, y recojo higos silvestres. Soy hombre de campo, no tengo profesión de pastor, soy gente humilde, o sea, no tengo esa formación profesional. Pero miren ahora. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Noten, si Dios lo manda, Dios ya puso el símbolo, ojalá que se levanten corazones que sientan lo mismo. Una manera, hermanos, es hacer conocer el símbolo. Hermano, te invito, vamos a estudiar, abre la Biblia, mira lo que aparece acá. ¿Y eso qué es? No sé, míralo, vamos a estudiarlo. Y entonces buscar, hurgar. Hay quienes lo pueden asociar directamente con el mensaje del fuerte pregón. Ya vamos a ver después más detalles de qué relación tiene con el fuerte pregón.
pero por lo menos traerlo al tapete. Por supuesto, encontraremos resistencia, como pasó con Amós. Miren lo que pasa con Amasías y la sentencia que va para Amasías y su familia de parte de Amós. Miremos el texto otra vez. Amós capítulo 7, ahí está esa historia. Ahora pues, oye tú, Amasías, palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. No te metas con nosotros. Vete a Judá, es el otro reino. Allí es tu tierra también. Métete allá. Por tanto, así dice el Señor, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Un profeta de calamidades. Hermanos, cuando se produjo la destrucción, año 722 a.C. por los asirios. ¿Cuándo se produjo la prédica de Amós? Más o menos unos 30 años antes, porque dice que lo hizo en tiempo del rey Jeroboam. Y Jeroboam II es del año 750 aproximadamente. Entonces, unos 30 años antes, él estaba predicando. E incluso, ¿cuántos se habrán burlado de esas últimas palabras? Serán llevados cautivos. ¿Ves? Se ha pasado. Pasado 10 años, 20 años, no pasa nada. Es pura alarma. Y tarde o temprano, hermanos, Dios, cuánta paciencia que tiene. Pero necesita sus siervos que sean valientes, que aguanten la oposición, la burla, el descrédito, la humillación, pero llevan un mensaje de Dios. Y nada menos que para los últimos días contra Babilonia, este símbolo del ángel de la piedra de molino es el más adecuado para que los hermanos se sientan identificados. Este es el mensaje que el enemigo tiene que escuchar y, llamativamente, hermanos, produce efectos en el pueblo de Dios. Eso lo vamos a ver con el otro antecedente, el que viene posteriormente, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos cambios en la iglesia, en nuestro pueblo, en la organización, en los líderes? Hermano, hay que hacer las cosas que Dios pide para que entonces los cambios aparezcan según la voluntad de Dios. Sí, mi hermano. Yo tenía una pregunta, según estos dos antecedentes que usted nos ha dicho hoy, el de Jeremías 51 y el de Jeremías 25, con respecto al capítulo 18, versículo 21 de Apocalipsis, esto vendría siendo que el antitipo del ángel de la piedra. Sí, sería un tipo y el ángel de la piedra el antitipo. Es la forma como solemos. Sí. Sí, perfecto. Así, tal y cual. Y gracias, mi hermano, por ese aporte, porque vamos a ver ese asunto al estudiar el tipo, el modelo. De paso, hermanos, para solamente unas palabritas cortas sobre tipo y antitipo, ese concepto es muy importante. Recordemos que Dios se mueve así. Fue así como reveló luz al pueblo adventista al pueblo milerista primero, con el mensaje del santuario, que ves que usted el santuario viejo y compararlo con el nuevo. Eso le cupo al siguiente pueblo, al posterior, al milerista, al adventista, ¿no? En los días finales lo mismo. Dios, por medio de la tipología, se vale para dar símbolos y entonces uno lo entiende. En el caso de estos dos, Seraías, esto es capítulo 51 de Jeremías, y luego el mismo Jeremías, capítulo 25, representan efectivamente tipo y antitipo. La palabra tipo, hermanos, es la palabra que suele usarse para golpear, ¿no? Viene de una palabra griega que significa golpear. Y cuando uno golpea, dejó una marca en la cosa golpeada. Es el caso de la tipografía en la imprenta, cuando o en la computadora, cuando estamos marcando, estamos golpeando la tecla. Entonces lo que queda allí es la letra, la lectura de una tecla que fue golpeada, ¿sí? O en el diario, o una producción literaria, un libro. Allí los tipos son esos tipos movibles que entonces se preparan para que luego se escriban y entonces deja la impresión. Ese es el antitipo, o sea, la impresión del tipo. ¿Sí? Entonces, en este caso, la impresión que estamos recibiendo es la de este símbolo y que estamos siendo invitados a estudiar. Mis hermanos, gracias por el tiempo, gracias por Amén. Gracias a usted. atención y seguimos invitados para estudiar más lecciones sobre el ángel de la piedra. Dios mediante, pastor, gracias. Para el próximo sábado nos gustaría poder continuar este tema muy, muy interesante y actual. Porque creo que no hay mejor momento para estudiarlo que ahora mismo.
por como nosotros estamos viendo que se están cumpliendo tantos acontecimientos sorprendentes delante de nosotros, estudiar esto para poder prepararnos, para, como dice el mismo ángel de la piedra, denunciar a Babilonia. Alguien tiene que hacerlo. Alguien lo hará también. ¿Sí? Y quiera Dios que seamos nosotros tenidos por dignos para cumplir esa misión. Amén, amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Otra vez, hermano, muchísimas gracias. Levanta la mano, así. Sí. Puedo decir, pastor, Sí, con ese criterio del ángel de la piedra, ¿puede decirse que Juan el Bautista ofició como ángel de la piedra en el ministerio, en su ministerio en los últimos años, puesto que demandó al entonces rey babilónico, era Herodes, ¿no? Pero le reprendió, como hoy el pueblo debiera reprender al mundo, y él lo hizo, y así le fue también. Y cuando digo así le fue, debemos estar preparados porque ese va a ser, si ese es el cometido, esa será nuestra suerte. así Pero es. hay que decírselo, Pero hermano, ¿sabes qué pasa? Que te van a desfraternizar. Pero hermano, ¿sabes qué pasa? Te van a sacar de acá. A Juan el Bautista le separaron la cabeza del cuerpo. Gloria a Dios que su sagrado ministerio llegó hasta tal punto para hacerle ver al rey que lo que estaba haciendo no debía hacerse. Muy buen aporte, Carlos, mi hermano. Aprecio, porque así es, y así entre todos iremos sacando más luz. Fijémonos en el caso de Juan Bautista. No solamente anunció la llegada del Cristo, él lo señaló como tal, el Cordero de Dios, sino predicó contra los pecados de aquel tiempo, invitando al arrepentimiento. Había gente que iban arrepentidos y se bautizaban, y los líderes no lo hacían, y Jesús tuvo que sacar ese asunto, que estos se justificaban a sí mismos y no tomaban el mensaje de Juan para sí mismos, para convertirse, sino que eran jueces de Juan y lo perseguían. Entonces, efectivamente, es un adecuado símbolo de lo que Dios quiere. Predicadores que amonesten el pecado, y en el caso del símbolo que estamos estudiando es lo último y universal, es lo más grande, y por lo tanto es una hueste de hermanos que tienen que aparecer con ese fin, incluso con el espíritu de Enoc, el espíritu del Señor sobre todo, porque él también fue un amonestador. Recordémonos que cuántas veces él amonestaba y del fin que se les venía. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos y no quisiste. Y Elena Juan nos dice que con lágrimas decía esas palabras. Así que qué bueno sería imitar a nuestro Maestro, a nuestro Dios, para tener el espíritu de él, pero el mensaje tiene que ser igual. Así que gracias por el aporte, es muy cierto. Pastor, creo que también hay una figura que lo identifica mejor a Juan el Bautista, que Jesús mismo la confirmó, que esa era el espíritu de Elías, Así es. con el cual denunció la apostasía, tanto de los gobernantes como del mismo pueblo de Israel de su época, y que para el final del tiempo también está prometido a aquellos valientes que tendrán el espíritu de Elías, que lograrán un reavivamiento a escala global, porque en los tiempos literales de Elías el Tisbita, junto con Acab y Jezabel, y él era una persona como las otras dos, también al final del tiempo hay una tipología de que nosotros sabemos que la reina malvada que figura la Iglesia Católica con el poder de los Estados Unidos como poder político que representaría a Acab, el pueblo de Israel, el remanente, sería representado por Elías. Y que los últimos versículos de Malaquías nos hablan justamente que vendría ese espíritu del cielo para, obviamente, hacer un reavivamiento y reforma dentro del remanente y obviamente del mundo, ¿no? Llamar a la verdadera adoración, que es un poco relacionado al mensaje de los tres ángeles, dado con poder, y también podría relacionarse también muy estrechamente con el papel del ángel de la piedra de molino. En el caso de Elías y el ángel de la piedra es muy interesante porque así como leíamos segundo de Crónicas 36, 15 y 16, ahí se habla de un envío plural de mensajeros, uno tras otro, hasta que le va a caber al último que sea el que da el mensaje porque ya la destrucción es inminente y cae. Y uno de los últimos fue Amós, pero quien precedió a Amós fue Elías, Eliseo, fueron los predicadores para Israel. Entonces,
Así como Segundo de Crónicas trae una enumeración de mensajeros, y todos van en la misma línea, que amonestan contra los pecados. Lo mismo en la parábola de Jesús de Mateo 21, 33 que leíamos, que el amo envía siervos tras siervos, que unos son maltratados, otros son muertos. Entonces, en esa línea de amonestadores, vemos a Elías, vemos a Juan Bautista, vemos a cuántos santos que lo hicieron de la misma manera, y finalmente el símbolo que va a quedar claro en los últimos días, como es el ángel de la piedra, donde ahí todos estamos siendo invitados. Aquellos que lo sientan, como dije, Bien. hay quienes se Amén. sienten Claro que sí. para otra línea de servicio, perfecto. Es voluntario. Eso es. Pero en esta otra línea, cuando uno le pasó a Amós, sintió el llamado, Dios me dijo, deja el arado, deja las higos silvestres y vete a predicar allá. Y él obedeció. En nuestro caso, Dios no nos dirá audiblemente, pero sí pone en el corazón. ¿Y cuántos hermanos hablando, quejándose? ¿Qué está pasando? Bueno, cuando miremos el tercer antecedente, miraremos más claramente que sí hay efectos, y Dios quiere que se produzcan efectos aún en el pueblo de Dios, a quien Dios ama, pero tiene que haber una punta de lanza que haga estas cosas en dirección a Babilonia. Bien. Hermoso, hermoso. Muchísimas gracias de nuevo, pastor. ¿Quiere tener una palabra de oración, hermano? ¿Cómo no? Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por este tiempo que nos das, por haber estudiado la palabra de Dios, mirar los textos bíblicos. Gracias, Señor, porque amas a tus hijos, has dado luz, tal como aparece en Apocalipsis, y se cumple tu promesa de que cuando más estudiemos este libro, Dios nos dará luz y poder para que entendamos y hagamos la parte que nos toca hacer, nada menos que en los últimos días de la historia de este planeta. Querido Padre, bendice a todos mis hermanos que participaron de este estudio, a los líderes, bendíceme a mí, a nuestras familias y a otros hermanos que lleguen a ver este video para que también ellos sientan en su corazón el llamado de Dios de servirle de todo corazón en este ministerio de amonestación contra los pecados universales. Querido Padre, rogamos la presencia del Santo Espíritu en nuestros corazones y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, pastor. Gracias por el tiempo. Una muy, muy linda prédica. Y creo Amén. que todos estamos de acuerdo, ¿no? Totalmente. Gracias. Nos llena de alegría poder conocer los planes que el Señor tiene para su pueblo. Amén, Y amén. también el compromiso que como pueblo tenemos para con Dios. Amén, amén. Quiere el Amén. Señor infundirnos y en nuestra oración un espíritu de valentía, un espíritu de sumisión a la voluntad de Dios, porque Dios levantará a los suyos en el peor momento de la historia para hacerlos brillar como no tenemos idea. Y todos nosotros estamos llamados a participar, todos, hombres y mujeres, Amén. consagrados. Que el Señor los bendiga. Pastor, te comprometemos para el próximo sábado, Dios mediante, para la segunda parte, y que el Señor te bendiga grandemente. A ti, tu familia, tu ministerio, y a todos los hermanos, abrazo en Cristo. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, y que obviamente el Señor les bendiga a todos. Maranata, esto viene. Hermana Pino Gil, bendiciones. Deva y esposa Iris, bendiciones. Feliz tarde a Isabel, todos. hermana Graciela Salazar, gracias por estar con nosotros. Hermanita Mercedes, bendiciones en Cristo. Carlos. El hermano Carlos, obviamente Charlie, hermanito de Argentina, que el Señor te bendiga. Y José, gracias por tus aportes también. Feliz sábado para todos. Amén, amén. Feliz sábado. Feliz Chao, sábado. hermanos. Para todos. Feliz sábado. Feliz sábado. Que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. 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 Amén.